Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este inicio de mes. Si me ven en TikTok, por favor, o en Facebook Live, mis páginas de Berenice Financiera, escríbanme si quieren alguna asesoría y agenden, por favor. Y si están aquí a través de G6 Radio, no se queden callados, por favor, pregunten cualquier duda que lleguen a tener, ¿no? Vamos a continuar con el episodio de gastos médicos mayores. La realidad es que es bastante información que es importante que conozcamos siempre para poder tomar buenas decisiones en este tema respectivamente, ¿no? El episodio pasado, si recordamos, evaluamos un evento de apendicitis, donde realmente vimos que gracias al gasto médico mayor, la persona no pagó ni siquiera la mitad del gasto hospitalario de este padecimiento. Entonces, tomando en cuenta que en un gasto médico mayor, el deducible por una parte es el monto con el que yo ayudo y yo participo prácticamente en el gasto médico, adicional de un coaseguro, que es el monto en el que yo también participo, pero solamente con un 10%, y el correspondiente, el correspondiente al 90%, pues participa la aseguradora, ¿no? Y ambos tenemos que cuidar que este gasto no sea excesivo, ¿no? Esas son las dos participaciones que yo tengo en un gasto médico mayor, precisamente para evitar que en el hospital, que al final del día, que es a quienes les conviene inflar esta cuenta hospitalaria, la realidad, evitar que nosotros como asegurados y junto con la aseguradora, pues que no haya más adelante inclusive quejas por los gastos excesivos que pudieran cobrarnos, ¿no? Por los regalitos que nos llegan a dar en nuestra estancia hospitalaria, ¿no? Porque realmente, pues, ese es un cuidado que tenemos que tener tanto nosotros junto con la aseguradora, ¿no? Esa parte es bien importante. Bien, ahora, pues si este padecimiento, una vez que ya nos atendieron y quizás nos dan de alta, pero ¿qué pasa si el paciente requiere alguna terapia, algunos medicamentos, a lo mejor de por vida, rehabilitación, etcétera, 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 para poder recuperar su salud, ¿no? Entonces, aquí esta personita, ya habiendo cubierto su deducible más el coaseguro del 10% sobre el remanente del total de la cuenta hospitalaria, entonces aquí, si esta persona requiere tratamientos, seguirá pagando solamente el 10% sobre todo lo demás que se vaya necesitando para su recuperación. Y se va a cortar la cuenta de manera virtual hasta que el paciente esté sano o se da su alta por completo, ¿no? Esta es así como funciona realmente un gasto médico mayor. Entonces, imaginemos que si en 6 meses yo sigo necesitando atención médica, yo sigo pagando coaseguro del 10% de lo que yo vaya necesitando, hasta que se tope a 90,000 pesos. ¿No? Si yo continúo necesitando, pasan los años, ya no 6 meses, 1, 2, 3, 5, 10 años, si yo continúo necesitando y todavía tengo suma asegurada, entonces los tratamientos, ahí yo dejo de pagar coaseguro y sigo teniendo atención médica hasta que la suma asegurada
160 millones de pesos, que es lo que veníamos hablando del gasto médico, en caso de que mi seguro ya yo lo haya contratado en 160 millones de pesos con esa suma asegurada, hasta que esa suma asegurada se agote es cuando yo ya dejo de tener este servicio médico, ¿no? Bueno, los gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, quedamos que el coaseguro no se reinstala cada año. Digamos, es un coaseguro y deducible por padecimiento, no cada año, ¿no? En este tipo de seguro que yo les comentaba que es un seguro a todo riesgo. Entonces, por lo menos en este gasto médico que es el de Allianz, no se reinstala año con año, ¿no? Si el padecimiento dura 10, 20, 30 años, yo sigo teniendo atención médica. En otras aseguradoras que creen que sí se va reinstalando cada año y cada año hay que volver a pagar coaseguro y cada año hay que, o sea, pues sí, volver a pagarlo, ¿no? Incluso cada que entras al hospital, en el mismo padecimiento, aunque sea derivado de un inicio de un padecimiento inicial, tienes que pagar un copago y lo determina la aseguradora, lo que hace que a la larga, si tu padecimiento llega a ser por muchos años el tratamiento, a la larga te salga más caro de lo que habías contratado por contratar inclusive un seguro más barato, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante poder considerar un seguro a todo riesgo, precisamente para evitarnos sorpresas más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante para mí mencionar que la suma asegurada sí es por año, por padecimiento, por evento y por cada integrante de la familia contratado. Entonces, cada quien va a tener su suma asegurada, cada padecimiento no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces, la realidad es que también esta parte es bien importante. No quiere decir que a lo mejor yo ya inicié con una apendicitis, entonces ya me comí suma asegurada y posteriormente, si el día de mañana me da otra enfermedad, entonces ya llevo menos suma asegurada. No, cada enfermedad o cada padecimiento va a tener individual su suma asegurada por lo que yo lo haya contratado, ¿no? Entonces, algo importantísimo también es que se exenta el deducible en el caso del gasto médico mayor de Allianz, se exenta el deducible en caso de un accidente y solamente vas a pagar el 10% de tu coaseguro, ¿no? Esto sucede ante cualquier accidente, sea lo que sea, tan pequeño o grande como sea. Si te cortas inclusive con el cuchillo a la hora de cocinar, si te caes afuera de tu casa, si te caes afuera del trabajo, si a lo mejor inclusive usando tacones tú te caes, la realidad, ya sea un accidente menor o un accidente grave, cualquier accidente que ya, o sea, que al final del día sí sea un accidente, algo que sea repentino, de imprevisto o fortuito, por ejemplo, si te cortas y requieres que te cosan y la cuenta es de 5,000 pesos, la realidad es que solamente tú vas a pagar tu coaseguro de 500 pesos, que es el 10% del total de la cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a exentar el deducible. El deducible ante cualquier accidente no lo vamos a pagar, ¿no? Si te rompes el brazo por una caída accidental y la cuenta asciende a 15,000 pesos, porque sabemos que hoy el irnos y a que nos enyesen el brazo, la pierna y todo, la realidad es que ya es bastante caro. Entonces, si te rompes y la cuenta asciende a 15,000, 20,000 pesos, entonces tú únicamente vas a pagar 1,500 pesos de esa cuenta hospitalaria, ¿no? Entonces, en accidente, tomemos en cuenta esto, que realmente se va a exentar los 35,000 pesos o 42,000 pesos de deducible que tú tengas sobre tu póliza, ¿no? Entonces, en este seguro de Allianz, el deducible tampoco es reinstalable. Algo es también bien importante, lo que quiere decir que por cada padecimiento que se contraiga y si en un momento dado se requiere atención por muchos años, se va a pagar un deducible en el primer momento únicamente del padecimiento, teniendo cobertura por el tiempo que se requiera la atención hasta que se dé de alta al paciente o se agote su suma asegurada.
Entonces, muchos realmente se preguntan, bueno, ¿y si me encuentro yo en otro lugar del país, ¿no? Y tengo una emergencia, ¿qué hago? ¿No? Muchas veces aquí, pues, la realidad, tú ya tienes una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, lo que vas a hacer si tienes una emergencia en cualquier lado que no sea donde tú regularmente vives, vas a ingresar a cualquier hospital que te encuentres, el más cercano. Aquí lo importante es salvaguardar tu salud y tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes la obligación de buscar en la red hospitalaria, qué hospital es el que te va a quedar cerca. ¿Por qué? Porque al final del día es una emergencia. Entonces, ya estando en el hospital que ingresas, tienen la obligación de atenderte y estabilizarte si tu vida está corriendo riesgo. Una vez que ya no tenga peligro tu vida, la aseguradora ahora sí, entonces te va a enviar una ambulancia y te va a mandar a un hospital de la gama y el plan que te corresponda según lo que hayas contratado. Esto va a ser completamente sin ninguna penalización. ¿Por qué? Porque al final del día fue una emergencia que tú tuviste que hacer. En otras aseguradoras, ojo, sí tengo que pagar el coaseguro de acuerdo a la gama hospitalaria en la que yo me metí de emergencia, ¿no? Entonces también esa parte es bien importante conocerlo para poder comparar cuáles son los beneficios o las letras chiquitas que no nos dicen, ¿no? Entonces, si en el nivel hospitalario que seleccionaste, ¿no? Al contratar no tuviera los instrumentos el hospital donde te estuvieras atendiendo y ningún hospital de la gama, entonces no tuviera los instrumentos necesarios, ninguno de los hospitales de esta categoría para salvaguardar tu salud, entonces te puedes brincar de nivel hospitalario sin penalización. ¿Por qué? Porque la intención es que realmente tengas tú el tratamiento necesario con todos los instrumentos necesarios y los médicos necesarios para salvaguardar tu vida, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso es que sí o sí es atenderse siempre con médicos de la red y hospitales de la red, ¿no? Muchas veces muchos tenemos a nuestro médico de cabecera, ¿no? Y de confianza, la realidad a lo mejor ya viene de familias, de generaciones. O por ahí a lo mejor también en familia pues hay algún médico, ¿no? Entonces, pero lo ideal es usar los médicos de la red. ¿Por qué? Simplemente porque ellos ya están conscientes y dispuestos a ajustarse a los tabuladores de precios y costos que la red médica de cada aseguradora indica, ¿no? Por cada padecimiento. Entonces ellos ya saben cuánto les van a pagar, cómo les van a pagar y se ajustan a esos tabuladores, ¿no? Y la realidad es que toda tu atención, estancia y demás administrativamente hablando va a fluir naturalmente bien y sin trabas y sin sorpresas. Entonces, esta es, digamos, como algo bien importante poder considerar atendernos en hospitales de red y con médicos de la red, ¿no? Entonces, es bien importante ya que a la hora de contratar, declarar inclusive otra cosa que existe declarar inclusive si existe alguna enfermedad ya preexistente, ¿no? Alguna enfermedad que hayas tenido antes de contratar tu póliza, esa es una enfermedad preexistente, ¿no? Ya que de ser así, esta enfermedad no estaría cubierta o ni tampoco los derivados que te contraiga este tipo de enfermedad que llegarás a tener, o que te llega a provocar esta enfermedad. Por eso les digo que contratemos un gasto médico mayor cuando estemos sanos, ¿no? Y no se vean en la necesidad de falsear o querer falsear información al momento de su contratación. Entonces, cuando estamos sanos, la realidad es que pues sin ningún problema podemos estar contratando este tipo de coberturas, ¿no? Esto es bien importante también, algo que les voy a compartir, es que en estancias cortas, ¿cómo funciona el gasto médico mayor también? En estancias cortas como el tratamiento ambulatorio, si el paciente no se queda las 24 horas, la aseguradora te va a pagar como reembolso de los gastos que tú hayas tenido. Si la estancia en el hospital cuando tú vas ante alguna emergencia supera las 24 horas y el padecimiento supera el deducible, en este caso el ejemplo es de 35,000 pesos, el paciente va a pagar el deducible
más el coaseguro correspondiente del 10%, como naturalmente funciona el gasto médico mayor, sobre el remanente descontando el deducible, ¿no? Entonces, pero ojo, si el paciente permanece 72 horas, pero la cuenta hospitalaria no va a rebasar tu deducible de los 35,000 pesos, la aseguradora no te va a pagar absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Eh, Aquí la cuenta va a correr por parte del paciente, ¿no? De uno como visitante, porque entonces esto quiere decir que no se dio un gasto médico mayor y fue menor y no se activó el gasto médico mayor a partir de los 35,000 pesos de deducible. Entonces fue un gasto médico menor, ¿no? Entonces esto no lo va a cubrir, ¿no? Entonces es bien importante también conocer eso porque por esa precisamente muchas veces decimos, ay, es que el seguro no me pagó, ¿no? Entonces, los deducibles en alias realmente van desde los 22,500, 35,000, 47,500, 60,000, 90,000 y mucho más, ¿no? 180,000 y mucho más. Entonces, hay que considerar al momento de generar algunas cotizaciones, comparaciones, la realidad es que a mayor deducible nosotros podamos dar al momento del siniestro, podamos desembolsar, más barato nos va a costar el seguro en pago de prima anual, ¿no? Y a menor deducible, pues más caro va a ser el costo del seguro en pago de prima anual. Entonces, pero qué es lo importante aquí? La realidad, lo importante no es que, ay, me salga barato o me salga caro, ¿no? Sí, claro, es un factor importante a la hora de tomar decisiones, pero aquí es más importante determinar cuál es tu capacidad de pago ante cualquier evento y cuánto puedes destinar para este deducible en cualquier momento, ¿no? Lo ideal es asegurar este monto del deducible en un fondo de contingencias, realmente en tu fondo de contingencias. Si no lo tienes aún, te invito a que vayas a mi episodio número 3, donde en mi canal de YouTube ya está todo cargado, toda la temporada, donde hablo precisamente de cómo hacer y comenzar tu cuenta de contingencias. ¿Por qué? Porque la realidad es que determinar el deducible que tú vas a pagar es bien importante porque a lo mejor una persona teniendo 25 años de edad, pues a lo mejor su deducible puede ser 22,500, irlos juntando para poderlo tener ahí en esa cuenta de contingencias y ante cualquier eventualidad poder desembolsar ese deducible, ¿no? A lo mejor ya conforme vamos creciendo, ya vamos generando más patrimonio y probablemente una persona de 30, 40 años ya pueda desembolsar 35,000, 47,500, 60,000 pesos. Entonces, la realidad es que pues sí se va haciendo el costo más barato de la prima anual, pero es bien importante considerarlo en función a cuánto podemos desembolsar en un momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor, en dado caso, digamos, si tomamos un deducible muy alto y nos abaratamos en la póliza, la realidad es que va a llegar un momento en que cuando pase el siniestro, no voy a tener para ese deducible. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Entonces, o ya en dado caso, ya ahora sí que ya en última instancia, usar o destinar una tarjeta de crédito libre completamente con este monto de límite de crédito, lo que equivalga a tu deducible contratado, para que la pases y la realidad es que en ese momento pues des tarjetazo, ¿no? Para el deducible. Entonces, no es lo ideal, pero en dado caso de que suceda, no es lo ideal, pero en dado caso sí se puede ser una opción que te salve en ese momento y después la pagas al 100% precisamente pues para no generar intereses, ¿no? Entonces, la realidad es que aquí también es importante mencionarles que no por buscar que mi seguro de gastos médicos mayores me salga lo más barato posible, yo suba por mucho el pago del deducible, es decir, a 90,000, 180,000 pesos o más, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente quizás sí pueda hacer que me convenga como estrategia. Solo si eres a lo mejor muy joven, muy sano principalmente, estás empezando tu etapa laboral y creando patrimonio. Puede ser que sea una opción y conforme crezcas,
irla ajustando a menor deducible para pagar, digamos, el próximo año, ¿no? Más el próximo año. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la verdad es que tienes que estar bien consciente de que si Dios no lo quiera, te llega a pasar algo y tienes que usar tus gastos médicos mayores, vas a tener que pagar esos 180,000 pesos, 90,000 pesos de deducible, más tu coaseguro, para que los gastos médicos mayores pues realmente entren en acción y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, la realidad es que yo precisamente pues te recomiendo que te inclines por un monto cómodo, naturalmente unos 22,000 a 60,000 pesos, dependiendo tu edad. Quizá te pueda costar trabajo a lo mejor desembolsarlos, pero no te va a ser un imposible desembolsarlos. Puede ser que pidas prestado, puede ser que uses tarjetas de crédito, puede ser, pero sí es algo alcanzable para que tu gasto médico mayor entre en acción, ¿no? Entonces, y a lo mejor solo para que tus gastos médicos mayores salgan más baratos, pues la verdad es que no es la opción, porque al momento de cualquier evento te va a traer más consecuencias malas que buenas, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante evaluar tu beneficio como usuario, como persona, ¿no? No el del asesor y no el de la aseguradora, ¿vale? Ahora, por otro lado, ciertas enfermedades tienen tiempos de espera y con Alias los tiempos de espera son mucho menores que en todas las demás aseguradoras. Esto es bien importante conocerlo, ¿no? Incluso es la única aseguradora en la que el cáncer no va a tener un tiempo de espera. La verdad, esto es un beneficio enorme, el más, o sea, enorme, enorme. La realidad es que el cáncer ocupa el cuarto lugar dentro de las principales enfermedades en México y con 90,000 muertes anuales, pero inclusive es la segunda causa de muerte en niños también. Entonces, es bien importante este beneficio que se tiene con este tipo de póliza, ¿no? También tomemos en cuenta que las quimioterapias de cáncer superan hasta los 500,000 pesos anuales. Entonces, también considerar esta parte, si tenemos familia que detrás hayan tenido algún tipo de cáncer, pues también hay que considerar esa parte, que somos sujetos o tenemos más probabilidad de poder padecerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades que por lo regular tienen un año o un año y medio de tiempo de espera en otras aseguradoras, en Alias es al menos de 10 meses o 300 días, ¿no? La verdad es que es menos de un año, ¿no? Y las enfermedades con tiempos de espera de 2 a 2,5 años en Allianz, más bien en otras aseguradoras, en Allianz solamente van a ser de 1,6 meses, bueno, años, ¿no? O 20 meses o 600 días, ¿no? Muchísimo menos de los 2 años que por lo regular está estipulado en otras aseguradoras. Y en general, en promedio, el grosor de otras aseguradoras, sus tiempos de espera van en promedio de 4 años. Entonces, la realidad es que en Allianz, pues sí, tenemos tiempos de espera bastante cortitos para que puedan entrar en acción algunas enfermedades, ¿no? Los tiempos de espera, aquí les muestro los padecimientos y tiempos de espera en Allianz. Allianz, la realidad es que es la aseguradora número 1 a nivel mundial. Está calificada por Interbrand. Entonces, ¿quién es quien califica en su ranking anualmente a las empresas y las califica a través del Best Global Brands? Entonces, Allianz, la realidad es que se ha mantenido por durante 6 años consecutivos como la aseguradora número 1 a nivel mundial. Entonces, la realidad, digamos que yo creo que es por algo, ¿no? Y toda esta información que les he venido abordando, pues la realidad es que muchos de los beneficios que se tienen es precisamente con esta aseguradora. Entonces, bien, pues mira, si el padecimiento realmente en esta lámina no lo ves aquí en esta lista, la realidad es que la aseguradora entonces quiere decir que ese padecimiento que tú no veas en esta lista con tiempos de espera, entonces ese padecimiento no va a tener ningún tiempo de espera. Y como bien vemos, pues oscila entre los 300 días y 600 días de tiempos de espera, muchísimo menos de un año y muchísimo menos de los 2 años, ¿no? Entonces, y omitiendo, más bien, adicionando que el cáncer no va a tener tiempos de espera.
¿no? Ahora, es por eso que precisamente los tiempos de espera, que si tú ya tienes un gasto médico mayor y nunca has tenido ninguna enfermedad, entonces, la verdad, y ya inclusive empiezas a superar los 30, los 35 años de edad, es más importante que pongas foco en este tema de cuidar la antigüedad, ¿no? Y precisamente que no la pierdas. ¿Por qué? Porque por lo regular, esta es la edad, entre 30 y 35 años, donde comienzan a aparecer muchos más padecimientos de los que nos esperamos, ¿no? Entonces, en general, digamos, para quitar todos los mitos y tabúes o creencias e incluso la desinformación que existe alrededor de este tipo de protección, que es un gasto médico mayor, uno de los más importantes que deberíamos de tener en cuenta como persona, precisamente pues es considerar y conocer esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, debemos de considerar dos cosas principalmente para evitar este tipo de cosas. Declarar uno, número uno, declarar siempre la verdad, ¿no? Al momento de contratar, pero ojo, lo que declares es así y así es como se va a quedar. Recuerda que es un seguro es un acto de buena fe. Lo que tú me declaras es lo que se va a estipular tal cual, ¿no? Entonces, incluso, aunque no declares las cosas, en ocasiones al contratar, fíjate que en este tipo de protección, la aseguradora decide si es necesario hacerte exámenes médicos. Claro que el costo y los exámenes médicos corren por cuenta de la aseguradora. Solamente tú tienes que asistir al laboratorio que ellos te indican y entonces es ahí cuando la aseguradora realmente define si eres sujeto a asegurarte o no, ¿no? Y si eres sujeto a asegurarte, pero con una extra prima o con una prima normal, ¿no? Al momento de que el siniestro, en el siniestro, o sea, al momento del siniestro, cuando llegas a tener un siniestro, lo más recomendable es que no llegues y te confieses en el hospital. Solamente declara lo que te pasó en ese momento y punto. ¿Por qué? Porque fíjate que luego eso lleva a complicaciones, ¿no? Que declaras cosas que casualmente al momento de contratar tu póliza, quién sabe por qué no se acordaban. Entonces, y no declaran, ¿no? Y al momento de que pasa el siniestro, entonces ya llegas al hospital y te empiezan a hacer preguntas y entonces empiezas a declarar cosas que te habían sucedido, pero que no habías informado al momento de la contratación. Y entonces ahí lo que sucede es que hay una inconsistencia de información y entonces vienen las complicaciones del por qué luego el seguro de gastos médicos mayores no me paga, ¿no? Entonces, hablemos siempre con la verdad, pero desde un inicio y no al final, ¿no? Entonces, también algo importante, número dos, que tenemos que tomar en cuenta al momento de definir, es al momento de definir en qué nivel hospitalario voy a elegir quedarme, ¿no? Antes que nada, tienes que ser sincero contigo mismo, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde andas por lo regular? ¿En qué zona de la ciudad? ¿No? Pregúntate, si ahorita tuviera una emergencia real, ¿a qué hospital corro? ¿No? Lo que te respondas sobre esa gama hospitalaria, vete a elegir tu gasto médico mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer hospital que tú consideres y que te llega a la cabeza es el primero el que te va a quedar más cerca. Número dos, para el que te va a alcanzar tu poder adquisitivo. Y número tres, en el que te vas a sentir muchísimo más cómodo, ¿no? Entonces, muchas veces quizás a lo mejor nos queremos atender en el Médica Sur, en el ABC de Santa Fe, ¿no? Pero vivimos en otra zona completamente diferente, que ni siquiera está al alcance de distancia para llegar ante cualquier emergencia. O sea, no llegamos a ese hospital, ¿no? Entonces, si vives en Santa Fe, pues la realidad, claro que elige un nivel hospitalario de los hospitales que están ahí a tu alrededor. Y quizá tu deducible ajustarlo a tu poder adquisitivo, ¿no? Quizá puedas subirlo a 90,000, a 180,000 pesos en deducible, pero para que, digamos que esto junto con el nivel hospitalario, inclusive de la alta gama de tu póliza,
pueda tener un mejor costo e inclusive congruente, ¿no? Con tu deducible y con la gama hospitalaria, ¿no? Y debas de tener congruencia. Pero siempre sé sincero contigo mismo, porque en función a esto es la estrategia del seguro que vas a elegir. Entonces, si tú haces alguna definición diferente a las que yo te estoy compartiendo, la realidad es que el día de mañana tú solito te vas a poner el pie, ¿no? Entonces, pues fíjense que realmente, tristemente, a veces me ha tocado ver pólizas de seguros de gastos médicos mayores que por ser más baratos, entre comillas, o sea, realmente es entre comillas ese más barato, les quitan coberturas y la verdad, el agente de seguros, a su percepción, piensa o decide que no son importantes para el asegurado o para su cliente, ¿no? Y por precio o pelear una venta, porque aquí que creen que sí están vendiendo, no asesorando, ¿no? Le quitan coberturas importantísimas y entonces sí lo hacen más barato. Claro, el gasto médico mayor a lo mejor puede salir muchísimo más barato, pero pasa lo que ya les he venido diciendo durante estos 3 episodios, ¿no? Resulta que el asegurado no lo van a cubrir porque en la póliza no está contratado ni estipulado desde un inicio. Y entonces vienen todas estas problemáticas a las que se puede enfrentar el asegurado ante una póliza de seguro que no está cubierta ante todo riesgo. Y ahí llegan entonces las cuentas y las facturas más altas de lo que uno no nos espera. Y escuchamos inclusive que el seguro no me pagó y la aseguradora es la culpable. Pero ¿qué creen? Que aquí no, ni el seguro no es que no te haya pagado porque no está estipulado, ni la aseguradora es la culpable. Muchas veces son los agentes de seguro los que a lo mejor deciden por ti como usuario o como protegido, como cliente, decisiones que tú ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, la realidad es que esta parte, pues, es sumamente importante poder conocerla para poder empezar a tomar decisiones importantes, ¿no? Me gustaría continuar abordando el tema más importante de este episodio, pero ya no nos está dando tiempo. La verdad es un tema fundamental para el gasto médico mayor que muchos realmente consideramos que es una enfermedad, ¿no? Porque implica una hospitalización, sí, pero la realidad es que no es así, ¿no? Este, creo que muchas papás y muchos mamás, buscamos un gasto médico mayor precisamente para que nos cubra el parto en nuestro embarazo, ¿no? Y la verdad es que no es así como debemos ver un gasto médico mayor. La realidad es que ya que esta, pues no es la opción tampoco una vez que ya estamos embarazados, porque ni siquiera nos va a cubrir, ¿no? Entonces, toda esta información del tema de embarazo o de maternar con un gasto médico mayor, lo vamos a evaluar porque es bastante información, es como que cosas muy puntuales que tenemos que conocer para la hora de tomar esta decisión de contratar un gasto médico mayor, pues que no nos guiemos o nos enfoquemos principalmente porque me vaya a cubrir el parto de mi embarazo, ¿no? Esto pues lo vamos a continuar el siguiente episodio. La realidad es que pues yo creo que nos vamos a llevar bastantes episodios más porque viene también a lo mejor cuadros comparativos en costos para evaluar más o menos cómo sí pudiéramos hacer un gasto médico mayor a la medida. Pero pues los espero entonces el siguiente episodio ya de lleno con la cobertura por embarazo, que es lo más importante, creo que nos importa a las mujeres o inclusive a los papás también de este tema, ¿no? De gastos médicos mayores. Bueno, pues muchas gracias. Los veo la siguiente semana. Que estén muy bien. Bonito inicio de mes. Bye. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.